hablamos de renacimiento, chicos, pues en la palabra está lo que significa renacer, volver a nacer. Esa etapa de la, esa etapa de la filosofía medieval, lo que había hecho es de alguna manera su hacer sentir o, bueno, darle al hombre una cierta reducción filosófica, antropológica. La fe había ganado terreno sobre la razón, entonces la idea del hombre se había distorsionado en este sentido. Por eso, cuando hablamos de la concepción renacentista, hablamos de la fortaleza del hombre. De repente, en la Edad Media solo hablamos de que el hombre ha sido una creación de Dios. Ahora nos vamos a encontrar con un hombre renacido, un hombre nuevo, dispuesto pues a tomar las riendas de su vida. ¿Qué surge en esta época? Pues la tendencia humanista, que no es lo mismo que psicología humanista, eso hay que aclarar. El humanismo del renacimiento es una corriente un poco más literata, vamos a decir así, es un poco más unida al arte de crear del hombre. El Renacimiento va a destacar al hombre en todas las manifestaciones artísticas, dándole a este un nuevo lugar en el mundo y construyendo alrededor de él una nueva cosmovisión. ¿Qué entendemos por cosmovisión? La manera en la cual vemos el mundo. En este modelo de cómo vemos al mundo es que van a surgir diferentes pensamientos y uno de los más importantes es pues el orden político. Resulta que la política sí se había presentado en diferentes formas, estados y demás, pero ahora va a ser pues fundada nuevamente. ¿Y por quién? Por Maquiavelo, al cual se lo considera el padre de la filosofía política. ¿Qué nos dirá Maquiavelo? Nos va a decir que el hombre es un ser necesariamente político que va a ordenar todos sus intereses a la consecución del poder y del dominio del Estado. El hombre, nos va a decir Maquiavelo, es naturalmente malo, pues está sujeto a las pasiones y dispuesto a satisfacer sus apetitos. Va a originar así un estado natural de violencia, el cual hay que contener. Para Maquiavelo, el hombre es malo, ¿sí? ¿Por qué es malo? Porque solo está buscando satisfacer sus apetitos. Recuerden que lo que estamos haciendo es buscar la respuesta al problema del hombre. Bueno, Maquiavelo nos dice, el hombre es malo. Esto durante el Renacimiento, que es la puerta de entrada a la concepción moderna de la filosofía. Ya en la concepción moderna, que es como que el legajo que nos va a dejar el Renacimiento, nos encontramos con el mismo hombre, pero ese hombre a la luz de la razón. ¿Por qué a la luz de la razón? Porque, como les he dicho hace un momento, durante la Edad Media, pues la fe había ganado terreno sobre la razón y ahora la razón no es que busca ganarle a la fe, sino que busca andar igual en una buena posición. ¿Para qué? Para estructurar las realidades más allá de que del pensamiento religioso. Cuando hablamos de la concepción moderna y hablamos del hombre a la luz de la razón, nos vamos a encontrar obviamente con el hombre moderno. Que moderno no significa, no es lo mismo que modernidad. Cuando hablamos del hombre moderno nos estamos refiriendo al hombre común del siglo XVI. En cambio, cuando hablamos de modernidad, hablamos de las cosas últimas, pues, o de la tecnología última que sale en nuestros días. El hombre moderno va a ser dominador de la naturaleza, conocedor de las leyes que explican el universo, va a ser lógico, va a ser racional, va a ser productivo, científico, fruto del desarrollo de la filosofía moderna. Recuerden que en la época moderna se va a dar la revolución científica y se va a dar la revolución francesa. Estas de algo y más productivo, orientado a qué? Orientado a satisfacer todas sus necesidades humanas. Es así que, contrariando un poco a Maquiavelo, que acabamos de ver, que ha dicho que el hombre es malo por naturaleza porque solo busca saciar sus apetitos, nos vamos a encontrar con la idea del hombre como un primitivo natural. Y ahí surge una paradoja, llamada la paradoja del hombre. Nace en un estado natural y libre, pero se le impone una estructura artificial social. O sea, nacemos libres, pero de repente, pues las estructuras sociales nos van a ser impuestas. El objetivo del ser humano es volver a su ideal natural, volver al estado primitivo de libertad e igualdad que le es propio. Este volver a este estado natural va a hacer que Rousseau nos diga que el hombre
al contrariando a Maquiavelo, es bueno por naturaleza, pero va a ser la sociedad la que lo va a corromper. Entonces, con Maquiavelo nos encontramos con un hombre malo por naturaleza y con Rousseau nos encontramos con un hombre bueno por naturaleza, pero corrompido por la sociedad. Estas ideas de que el hombre en realidad nace libre y debe vivir en un estado natural libre han servido de base para qué, para pues llevar a cabo lo que se conoce como la Revolución Francesa, y los escritos de Rousseau inclusive han atravesado el Atlántico y han llegado a América Latina y han servido también de inspiración para qué, para la Revolución de Mayo en el caso de Latinoamérica, la revolución que se ha dado pues en nuestra ciudad el 25, no el 25, el 9 o el 25, en 1809, pero sí, me olvidó la fecha. Sí, seguimos adelante. Cuando nosotros hablamos, voy a ir al anterior, cuando nosotros hablamos de Rousseau y hablamos de todo ese ser primitivo y ese ser libre y ese ser que tiene que estar en igualdad a la naturaleza que lo sigue, nos vamos a encontrar con ¿qué? Con este filósofo que es Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, que sí va a rescatar un poco el pensamiento de Maquiavelo y va a rescatar un poco el pensamiento de Rousseau y va a tomar al hombre como ¿qué? Como un ser autónomo. Si se dan cuenta, los diferentes filósofos que estamos viendo, lo que están buscando es darle respuesta a esa pregunta por el hombre. En todos los hombres, nos dirá Kant, existe una ley moral universal a la cual deben acomodar sus conductas. Esta ley va a ser común a todos los hombres por ser expresión de su naturaleza racional y va a exigir la autonomía del hombre, ya que el obrar moralmente consiste en cumplir la ley por respeto a la ley misma. O sea, el hombre es un ser netamente autónomo. Kant, de esta manera, va a abrir el camino hacia lo que va a ser, pues, el pensamiento ya contemporáneo. Cuando nosotros hablamos de pensamiento contemporáneo y nos viene a la mente Hegel, los izquierdistas, Carlos Marx y demás, quizás viene a nuestra mente el siglo XX, pero no es así. La concepción contemporánea de la filosofía y de la antropología como tal va a iniciar más o menos en el siglo XIX. Emmanuel Kant va a abrir el camino para pensar en el hombre como un ente racional y ahora vamos a pensar en la época contemporánea en la vida como la única realidad del hombre. Esta vida va a venir a convertirse en la problemática sobre la cual se va a establecer los argumentos para entender a ese hombre. La sociedad moderna, o sea, la anterior, sustentada en la sola razón, deja de ser suficiente. O sea, la sociedad moderna en la que habíamos estado hablando hace un ratito con Maquiavelo, con Rousseau y con Kant, que decía que la razón es el punto de partida y el punto final para entender al hombre, va a dejar de ser suficiente. ¿Por qué? Porque ahora hay que hablar de realidades vitales del ser humano como el surgimiento de la era industrial. ¿Será que el surgimiento de la era industrial ha significado un cambio pues enorme en la vida del ser humano? Sí. De repente el hombre ya no era el centro de atención de ¿qué? De la vida. De repente la realidad del hombre ya no estaba dando vueltas sobre la vida. Este hombre va a empezar a preguntarse en este momento contemporáneo, no solamente por él, ni solamente sobre su realidad, sino sobre su vida y el lugar de su vida en el cotidiano vivir. Es así que van a surgir pensadores como Carlos Marx, que alguna vez ya lo hemos estudiado en otros cursos. Este pensador nos dirá que el conjunto de las relaciones sociales son importantes ¿para qué? Para estructurar al hombre. No existe el hombre abstracto, nos dirá él, sino concreto. El hombre es producto de su medio social y este es el producto del hombre. O sea, las relaciones sociales son lo que van a estructurar al hombre. El hombre no se va a distinguir del animal por la razón, por la religión, ni por sus pulsiones instintivas, sino por la universalidad de su actividad que transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades. ¿Será que la sociedad tiene tanto impacto en lo que es la vida del hombre? Claro que sí. Las relaciones sociales, nos dirá Marx, van a venir a satisfacer ciertas necesidades que van a contribuir a la transformación del hombre. Por eso, Marx asegura que el hombre es un ser social por naturaleza y va a desarrollar su verdadera esencia únicamente en sociedad.
Somos, dirá Marx, muy diferentes cuando estamos solos y somos muy diferentes cuando estamos en compañía. No es que tenemos una polaridad de personalidad o no es que estamos estructurando de manera errónea nuestra manera de ver el mundo, sino que simplemente la sociedad o las relaciones sociales van a venir a ser pues parte de ese cambio de actitud frente a la vida que nos está rodeando. Ahí va a aparecer Friedrich Nietzsche, otro filósofo, y él nos dirá, él hablará sobre el advenimiento, ya no de un hombre común, sino de un superhombre, que en alemán sería el Übermensch, que se lo conoce más con ese nombre, el Übermensch. La naturaleza humana va a estar conformada por un elemento racional y un elemento desconocido que podríamos denominar instinto. Eso nos dirá Friedrich Nietzsche. La vida es el despliegue de todas las capacidades humanas, o sea, vivir es desplegar capacidades. ¿Para qué? Para buscar la satisfacción de nuestras necesidades. Y esto no es malo. No como decía Maquiavelo, que pues satisfacer nuestros apetitos es malo. No, para Friedrich Nietzsche este es el principio vital, porque además Friedrich Nietzsche es el papá del vitalismo, ¿sí? ¿Cuáles serán esas necesidades más básicas? Reproducción, alimentación, el placer y el bienestar general. El hombre está llamado a ser superhombre, a ser un Übermensch, ser libre que reconoce que su cuerpo, impulso, instinto, pasión, voluntad de poder. No solamente reconocer, sino superar esas necesidades. Cuando supere, se va a volver superhombre. Por eso es super, es mejor que así chiquitito, super. Va a venir a controlar sus instintos más básicos y a superar estas necesidades. Así en el siglo XIX, ya entrando al siglo XX, nos vamos a encontrar con Freud, que como ya hemos visto cuando estábamos en primero y en segundo, es el padre del psicoanálisis. Él ya no va a hablar de necesidad vital, de existencia, de vida. Él nos va a hablar de inconsciente y consciente en la vida del ser humano. La historia de la humanidad, nos dirá Freud, es la historia de la represión de las pulsiones instintivas y que la cultura es fruto de la coerción y la sublimación de dichas pulsiones. O sea, las pulsiones, que son el inconsciente, va a venir a estructurar, ¿qué cosa? Pues al hombre. Al mismo tiempo, la cultura ha sido necesaria ¿para qué? Para proteger al individuo de la naturaleza y preservar la vida en común, proporcionándonos medios para satisfacer nuestras necesidades y evitar el sufrimiento. Se va a quebrar el concepto tradicional del hombre y su imagen como ser racional. Esta imagen, chicos, de ser racional le había acompañado al hombre desde la época moderna o desde el Renacimiento. Ahora, en la época contemporánea, esta imagen se va a quebrar. ¿Por qué? Porque ahora va a surgir lo inconsciente, que al día de hoy es una idea muy aceptada. El inconsciente es parte de la vida colectiva del ser humano y va a ser a partir de ese inconsciente que se va a estructurar también el cómo nosotros vemos el mundo que nos rodea. Y esto nos hace ser, más seres humanos. Dentro de esta concepción contemporánea, en la cual hemos hablado del hombre y la vida del hombre como el punto de partida de la comprensión humana, ahora seguimos en la concepción contemporánea, pero le hemos puesto otro inciso porque vamos a hablar del hombre, pero en función a su existencia y su dignidad. No sé si se acuerdan cuando estábamos en tercero y estábamos dividiendo la historia de la filosofía, porque el año pasado no hemos podido hacer historia de la filosofía, pero estábamos dividiendo la misma. Y en una de esas partes lo que hemos hecho es lo siguiente. Yo les he puesto qué problemas se trabajaba en cada parte de la historia de la filosofía y en la época contemporánea yo les había puesto existencia. Pues bien, esta existencia va a estar enlazada a la dignidad y ese va a ser el segundo elemento importante dentro de esta concepción contemporánea, buscando resolver la pregunta por el hombre, la existencia. Entonces, primero la vida, luego la existencia, que, como les he dicho alguna vez, no es lo mismo, ni vida ni existencia, son conceptos totalmente diferentes. Todo va a concurrir a ser del hombre del siglo XX un ser inquieto. Ya estamos en el siglo XX, ¿sí? Ya no en el siglo XIX. Este ser inquieto va a estar preocupado todo el tiempo de su futuro y va a estar asustado, va a vivir asustado ante su propia imagen. Su imagen como hombre lo va a asustar. El hombre es su libertad.
¿Sí? Eso nos dirá Sartre. Él es un filósofo francés. El hombre no puede hablar de existencia si no habla de libertad, dirá Sartre. La crisis de las guerras mundiales, recuerden que en el siglo XX hemos tenido después de la pandemia la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estas van a dejar al hombre inseguro y con una gran interrogante sobre el sentido de su vida. Hay que imaginarnos cómo se habrán sentido los europeos cuando había acabado la guerra. De repente no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían gobierno, no tenían sentido común, no tenían nada. Habían otros personajes de otro lado del mundo viviendo ahí, controlando su vida, controlando su sociabilidad, controlando todas sus actividades. Esto ha hecho pues que el hombre se sienta inseguro y que empiece a gestionar sobre él una interrogante sobre el sentido de la vida. Ok, he sobrevivido a la guerra y ahora no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo familia, y ahora cuestionarse sobre el sentido de la vida es el hombre y su libertad. Ya no valen los grandes sistemas filosóficos de construcción lógica, o sea, el empirismo, el racionalismo, todas esas cosas que se habían hecho durante la época moderna ya no funcionan. La esencia del hombre es su misma existencia, o sea, ¿por qué? ¿Cuál va a ser ese sentido de la vida que va a encontrar este hombre después de las guerras mundiales? Su existencia. Es decir, lo que hace y siente el hombre. El hombre no solo es libre, sino que está condenado a su libertad. No la va a elegir y va a sentir la angustia y el absurdo de no saber a dónde conducirla. De repente ese hombre que ha pasado por tantas situaciones en la primera mitad del siglo XX, se halla ahí con su libertad libre, después de haber estado sometido quizá a estructuras de gobierno, a ejércitos, a enfermedades y demás, ahora es libre. Pero ¿y ahora qué hago? Dice ese hombre. Pues ese va a ser el punto de partida para entender su libertad. Pasamos a este filósofo que es Heidegger, y él, escuchando un poco a Sartre, hablará pues de qué, de un hombre que es un ser arrojado al mundo y que para vivir necesita proyectarse al futuro. ¿Qué será proyectarse al futuro? ¿Será solamente pensar en qué nos deparará el futuro? No, sino es aquel que va a buscar conocer sus posibilidades. Esto es así porque en la búsqueda de su futuro el hombre percibe que él es un ser para la muerte. ¿Será que es un ser para la muerte? Sí. Cuando nosotros hablamos del hombre y hablamos de su libertad y hablamos de su existencia, obviamente tiene que venir a nuestra mente pues la muerte. El hombre cuando se da cuenta de su libertad también se da cuenta de su existencia, y cuando se da cuenta de su existencia se da cuenta pues que algún día va a morir. ¿Todos vamos a morir? Obviamente sí. No somos seres inmortales y la muerte se va a constituir ya en esta época como lo único pues seguro y certero de nuestro futuro. Vamos a morir. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero de que vamos a morir, vamos a morir. En ese sentido de existencias contemplativas, nos vamos a encontrar con Muner, el cual nos va a hablar de un hombre como realidad personal. La persona humana, no estamos diciendo ni el ser humano, ni solo la persona. La persona humana, es decir, ese ser que va a estar relacionado con su libertad, es un ser consciente y libre, que no puede derivarse de ningún principio universal ni reducirse a una simple cosa. El hombre, como lo conocemos, es un ser, es un ser espiritual, con una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos con un compromiso responsable y una constante conversión. Cuando nosotros nos proyectamos o proyectamos al ser individual, lo que tiene que venir a nuestra mente son compromisos responsables que van a dar como resultado, ¿qué cosa? Un hombre más reflexivo y menos dinámico. Los problemas fundamentales de la persona son la libertad, eso ya lo hemos entendido, nos dirá Muner, pero esta libertad tiene que ser orientada al desarrollo de capacidades en el servicio y compromiso de acción concreta de construcción en el mundo. No es solamente decir, sí, soy un hombre, estoy aquí, vivo. No, este hombre tiene que ser pues articulado y trabajado ¿para qué? Para construir el mundo en el cual va a vivir. La libertad será un valor fundamental dentro de lo que es el trabajo filosófico, sí. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando del valor fundamental de la persona. Esto es en la antropología filosófica, alrededor de la cual van a girar todos los demás.
La libertad, ¿en qué consiste? En el desarrollo de las capacidades del hombre para colocárselas al servicio de la comunidad. No es que eres libre para hacer lo que te da la gana, eres libre para vivir en sociedad. La persona se hace libre solo con el compromiso de la acción, de colocar sus capacidades al servicio de los demás. Lo contrario, la libertad no pasa de ser una palabra hueca y vacía. Si tú vas a agarrar la libertad, pero la vas a agarrar como una idea, que es como que a mí como decir, es obligatorio que yo sea libre, pero no hago nada con esta libertad, pues en realidad esa libertad no es más que una palabra hueca. Para Monet, el individuo es el ser humano para el que las demás personas no existen. Al contrario de la persona, que es un ser humano no proyectado hacia los demás. No sé si se acuerdan, cuando hemos empezado esta parte del tema, yo les había hablado de que había una diferencia y habían visto un video muy grande entre lo que es ser persona y es ser humano. La persona pues va a estar de alguna manera pues proyectada hacia los demás. Sigue siendo un ser humano, sigue siendo, pero se va a proyectar a los demás. En cambio, cuando hablamos de ser humano y solo ser humano, nos estamos refiriendo al individuo y se acabó. El personalismo, por eso, o sea, el ser persona, recibe mucha influencia de las ideas existencialistas y vitalistas. Existencialistas que van a surgir en la época contemporánea y vitalistas de lo que se puede rescatar de Friedrich Nietzsche. Nietzsche es el papá del vitalismo. Pero a diferencia de ellas, le va a brindar al hombre un sentido definido de su existencia en el concepto de la persona, ¿sí? ¿Será importante establecer el problema de la persona? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque una vez que establezcamos el problema de la persona, vamos a poder pasar al problema del hombre. Es urgente devolver al hombre actual, o sea, a nosotros, que tanto hemos progresado en el terreno del conocimiento, hemos progresado muchísimo, muchísimo hemos progresado. Quizá no lo sentimos porque, bueno, hemos nacido ya dentro del progreso, pero se ha progresado muchísimo en el ámbito del conocimiento, sobre todo en Latinoamérica. El sentido profundo del amor en todas sus manifestaciones, amistad, erotismo, amor familiar, caridad, etcétera. El que la afectividad y el amor no se hayan desarrollado en la humanidad al mismo ritmo que los conocimientos constituye un grave peligro que amenaza su futuro. Somos más sensibles para las ideas que para el amor. Vivimos más preocupados por las cosas que por las personas. Nosotros estamos más interesados, nos dirán, en cuidar las cosas materiales que en cuidar a los otros, a las personas que nos rodean. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar de lo que hemos avanzado el día de hoy? Recordar que hoy día hemos hecho concepción renacentista, concepción moderna y las dos partes de la concepción contemporánea. Durante la concepción renacentista nos hemos orientado a entender la fortaleza del hombre y hemos visto a Maquiavelo, el cual nos va a decir que el hombre es naturalmente malo. Durante la concepción moderna hemos visto al hombre a la luz de la razón y nos hemos encontrado con Rousseau, que nos ha dicho que el hombre es bueno por naturaleza, pero va a ser la sociedad la que lo va a corromper. Luego hemos visto a Kant, que nos va a hablar del hombre autónomo, ya acercándose un poco a la existencia. Finalmente hemos entrado a las dos partes de la concepción contemporánea. La primera, que nos va a hablar de la vida. La vida como única realidad del hombre, donde Marx nos va a decir que la vida del hombre va a estar pues netamente relacionada con las relaciones sociales, con Friedrich Nietzsche, que va a dar la luz del advenimiento del superhombre. ¿Quién es ese hombre? Ese superhombre, ese Übermensch, es un ser libre que va a reconocer su cuerpo, el impulso, el instinto, la pasión, la voluntad de poder. En pocas palabras, es aquel que va a superar los valores, o sea, los va a supermanejar los valores, por eso es superhombre. Y vamos a ver a Sigmund Freud, el cual nos va a hablar del inconsciente dentro de lo que es el ser humano. Y así el inconsciente se va a abrir camino y ya no va a ser suficiente hablar de la vida, sino ahora hablamos del inconsciente que va a agarrar y va a ganar terreno. Finalmente, hemos hablado también dentro de la concepción contemporánea del hombre, pero ya no como vida única realidad, sino como su existencia y su dignidad.
¿Por qué? Porque necesitamos encontrar en el siglo XX, siglo en el que hemos atravesado por tantos problemas, la idea más certera de lo que es ser hombre. Por eso Sartre, el filósofo francés, nos dirá que el hombre es pues sinónimo de alguna manera de libertad. Heidegger nos dirá que el hombre es un ser arrojado para el mundo y que necesita proyectarse hacia el futuro. Y nuestro amigo Munner nos dirá que el hombre es una realidad personal y que los valores pues son en realidad la libertad. ¿Sí? Bien, chicos, entonces con esto hemos terminado nuestro tema número 1, ¿sí? Ya lo hemos concluido. Entonces, aquí con ustedes.